lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche, el lunes de Mina. Efraín Alegre logró romper la hegemonía llanista y hoy es el nuevo presidente del PLRA. Después de esta victoria, ¿cómo será la relación de los liberales con el gobierno? ¿Y cuáles podrían ser las posibles alianzas del partido para el 2018? Analizamos esto y más junto a un panel de periodistas de primera. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien, con mucho pero mucho frío. Eso sí, encima esa lloviznita y que te cala los huesos. Bueno, como siempre también vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta toda bordada en azul y verde. Casi nunca uso azul y ahora últimamente uso azul porque digo, estos serán próximos gobiernos, mejor me visto azul. Bueno, atención, ya sabes que si quieres contactar con Tinola Borbón puedes hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook Tinola Borbón SA. Bueno, el imperio de la belleza, obviamente Joseph, impresionante. De verdad, el edificio de Joseph, de su casa central, ahí al costado de la terminal, es un imperio. Es digno que te vayas a recorrer porque nunca en la vida vas a entrar a un salón de belleza mejor que ese en el mundo. Casa central ahí, en la avenida Fernando Lamora, al costado de la terminal. Ya sabes, igual hay un Joseph prácticamente en cada esquina últimamente. Bueno, y la nueva Revlon Máscara Collection es una completa revolución porque proporciona el look que deseas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras. La nueva Ultimate All-in-One máscara de Revlon, que brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que necesitas. Bueno, ahora sí saludo a mis invitados de hoy. Mi panelista preferido, el señor Vargas Peña, porque ya tengo que pagar, obviamente, para que venga, porque viene siempre, entonces vaya me cobra. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con Estela, con Guillermo. Muchas gracias. Gracias por venir. Estela Ruiz Díaz, hoy me decía, después vamos a discutir sobre la objetividad, ¿no?, del periodismo, pero un admirador de Estela Ruiz Díaz, que es Augusto dos Santos, es una de las mejores analistas, la más objetiva. Yo no, espera, ahí empezamos a discutir sobre la objetividad, ¿no? Coincidimos que es una excelente analista y de verdad sus análisis semanales, digamos, le sigue muchísima gente. Porque no todo el mundo es de leer columnas y esto, pero realmente Estela es todo un clásico en el análisis político. Hola, Estela, gracias por venir. ¿Qué tal, Mina? Gracias por la invitación, por los conceptos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, y un ex compañero, un poco traidor, ¿verdad? Pero que lo quiero siempre y lo respeto mucho. Guillermo Domaniski, ¿cómo está usted? Hola, Mina, ¿qué tal? Hola, Enrique, Estela, un saludo a los televidentes también de Red Guaraní. ¿Viniste bien. Puteando por el frío no, y todo bien, eso? Bien, no, bien. Bien, feliz de estar acá. Bien, feliz, lunes de noche, sí, o sea, lunes lindo de noche. compartir. ¿Cuántos grados ahí está? 12 grados. Bien, fresquito. Sí, feliz de estar acá. Bueno, hablando de feliz, ¿cómo está usted, señora Jenny Domínguez? Muy feliz, señora. ¿Cómo Muy le va? bien. Bienvenidos a nuestros invitados. Hacemos todo eso acá, todo el mundo está feliz. Así mismo. Y les recuerdo... Menos Carte me parece que no está feliz hoy. Pero...
Parece que no. Parece que no. A juzgar por sus palabras hoy. Sí, lo del yacaré, parece Un poquito que... desatinado lo que dijo el presidente. Bueno, les recuerdo a nuestros televidentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden empezar a opinar sobre el programa de esta noche. Les recuerdo también que yo me peino todos los lunes en Joseph y me maquillan las chicas de Joseph Vía Vela. Así que gracias a las chicas por la amabilidad de siempre. Y también quiero agradecer a Segolén Baitinola, que me viste todos los lunes. Hoy tengo una falda, esto es color marrón, Mina. Beige, una especie de... Sí. Tengo beige, una falda y una chaqueta con unos detalles de guipure. Camel le llaman a alguno ese color, pero me gusta Camel más nude, beige. bueno, en fin, es el color en comodín de todas las temporadas, me decía Tinola. Así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola por las prendas de todos los lunes. Vamos al informe de esta noche para dar inicio al tema. En este informe, los resultados parciales de las internas del Partido Liberal Radical Auténtico que se realizaron ayer y también parte del discurso del ganador Efraín Alegre y la respuesta del señor Fernando Lugo esta mañana en Radio 1000. Escuchen. Veamos. El PLRA realizó internas para renovar sus autoridades partidarias y según los resultados del TREP de la Justicia Electoral, un total de 407.662 liberales acudieron a las urnas ayer, lo que representa el 32.59% de los más de 1.250.000 afiliados que tiene el PLRA. Efraín Alegre, de la disidencia, obtuvo 150.144 votos. Líder Amarilla, del oficialismo, logró 128.368 votos. Salim Busarquis, 84.720. Eduardo Nakayama, 6.232. Herminio Ruiz Díaz, 2.943 votos. Blas Carlos Contreras, 1.807 votos. Y Carlos Butner, 1.276 votos. Además, hubo 19.743 votos en blanco y se anularon 9.683. El candidato ganador volvió a reiterar que la línea del PLRA frente al gobierno de Horacio Cartes será la de una férrea oposición. Y durante su discurso, entre agradecimientos, risas y demás, no pasó desapercibido este comentario. Vamos a construir una gran alianza. Me llamó el senador Fernando Lugo a saludarme, le agradezco mucho. Hablamos y convenimos en reunirnos. Vamos a trabajar en una alianza que pueda garantizar el cambio en el 2018 en el Paraguay. Pero esta mañana, en Radio 1000, le consultaron al ex obispo y actual senador qué fue lo que le dijo a Efraín Alegre cuando lo llamó. No, ayer le llamaste a Efraín a felicitar o qué sé yo, a saludar por la victoria. Bueno, me llamó Wagner. Ah, te llamó. Wagner me llamó como a las 6 de la tarde, 6:05, más o menos me dijo, acá estoy con Efraín, a tu gente quiero ganar y bueno, aprovechando la oportunidad le saludo entonces a Efraín, eso fue lo que ocurrió ayer. Ah, no, es que vos le llamaste a Efraín entonces. No tengo el teléfono de Efraín. Para. A ver un momento, ¿no era que Lugo llamó a Efraín? Me llamó el senador Fernando Lugo. No tengo el teléfono de Efraín. El aspirante a la presidencia en 2018 no solo aseveró que no llamó al electo presidente de los liberales, sino que aclaró que hoy por hoy tiene mucho más feeling con el Partido Colorado. En la política paraguaya dice mucho la afinidad, el tipo de relacionamiento. En ese sentido, tanto filosóficamente, políticamente, Fernando Lugo tiene más cercanía, digamos, con el discurso de Nicanor, con el discurso de Beto Velar, por ejemplo, ¿no? Que rescata esa línea social alianista del Partido Colorado, que no se escucha en el PLRA, por ejemplo. Entonces son los programas, la filosofía orientadora de los partidos la que nos unirá en un proyecto país grande. Aparte, como te decía recién, que también suma el grado de relación, de afinidad que puede haber entre las personas o los candidatos. Bueno, todo esto es importante porque en base al resultado de las internas liberales, decíamos en
Radio 1000, antes de que se den las internas, obviamente, de que estas internas tienen un carácter importante porque el resultado de estas van a definir muchas otras cosas, ¿verdad? Y es lo que vamos a analizar hoy con los compañeros acá en la mesa. No es una simple interna nomás, como está relativamente cerca del 2018, entonces tiene que ver con todo lo que viene hacia el 2018, esta interna liberal. Depende de quién ganaba, se iba a dar tal posicionamiento, etcétera, etcétera. Y es lo que vamos a analizar ahora aquí. ¿Quieres que vaya a la pausa? Pero, a pausa, entonces así después ya entramos a full, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa, así después ya no interrumpimos tan pronto. Ya sabés que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que son esas cocinas. Sensacional, porque vos tenés que pedir presupuesto. Según el tamaño de la cocina que tengas, según lo que quieras hacer, anda, llama, pedí que te presupuesten y tener la cocina soñada. Te espera, ya sabes, en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. Si querés llamar, anotá esto y dale una llamadita a Achón. 021-607-999. Deja a Achón que realmente Achón te ayude a crear tu mundo, ya sean los placares, en las cocinas, lo más. Bueno, atención que la Loteadora Inmobiliaria celebra su aniversario con la promo 56 años y muchos motivos para viajar. Todos los clientes con cuotas al día y adelantadas participan automáticamente del sorteo de 4 paquetes para 2 personas a Foz de Iguazú con un tour a la represa de Itaipú, Cataratas, Parque de las Aves y alojamiento en Viale Tower Hotel. No sé si se pronuncia así en realidad. La fecha del sorteo es el viernes 8 de julio. Ingresá a la fanpage y entérate de cómo puedes acreditar más cupones para ganar esta experiencia. Consulta las bases y condiciones al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa. Enseguida estamos con los compañeros periodistas. A ver, ¿cómo se lee esta interna, el resultado de esta interna liberal? Perspectivas para el 2018. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven martes me sale. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paqueticos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Ashley. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
conocer. Vive la experiencia. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que cuando de construcciones se trata, Mateco, materiales de construcción, ¿eh? Calidad y cantidad en todos los productos con garantía de entrega inmediata, alquileres de equipos, servicios de grúa, bueno, todo tipo de materiales para la construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución, encontrar todo en un solo lugar, ¿eh? Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono anotá 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, el resultado de estas internas, Efraín gana con el 36.8%, le sigue el líder amarilla del grupo llanista con el 31.49% y Busarquis con el 20.78%. A ver, ¿qué lectura le dan ustedes a estos resultados? A ver quién ganó, quién perdió, qué significa, ¿qué lectura le dan? Yo sé que Estela y Guillermo después tienen mucho más precisión y mucho más información sobre el tema de personas y cargos, y yo voy a repetir un poco lo que estaba diciendo esta mañana, porque yo trato de tener siempre una lectura primera que no tiene que ver con personas y cargos, sino que tiene que ver con lo que dijo la gente, a mi modo de ver. Claro. Y la gente lo que dijo a mi modo de ver es lejos de Cartes, cerca del pueblo. Hay un 37% del partido, yo te diría que si tenemos en cuenta las resalvas que hizo el propio líder amarilla con respecto a sus posicionamientos y las de Salim, creo que hay un mandato de la dirección del pueblo liberal que les dicen, señores, nosotros queremos que ustedes hagan oposición. Se desautorizó la línea de Blas Llano de entendimiento con el gobierno, y este, a mi modo de ver, es el cuadro de la voluntad pública. Ahora, después, ¿cómo se va a arreglar eso en términos de quién se beneficia, quién entra, quién sale, si Lugo, que si Nicanor, que si... O sea, honestamente, yo creo que la primera lectura es, ¿qué dijo la gente? Bueno, señores, a los directores del Partido Liberal les dijo este lema, ¿verdad? Y uso el lema de Efraín, uso el lema de Efraín porque sintetiza el problema, ¿entendés? No, y sintetiza la idea. Lejos de Cartes, cerca de la gente, así nomás. Sí. Ese creo que yo es la lectura, ¿verdad? Vos sabés que realmente qué buen eslogan fue ese, sinceramente, Sí, porque absolutamente. Lejos de Cartes y cerca de la gente, o sea, sintetizó en un eslogan increíblemente un sentimiento demasiado importante. Hay que decir que el que le hizo el eslogan las pegó, digamos. Cartes fue el árbitro, definitivamente, también para mí coincido en esta elección, digo, el árbitro como figura. Acá se planteó directamente una confrontación entre pro-cartistas o pro-gubernistas y anti-gubernistas liderados por Alegre. Alegre decía, vamos a hacer un partido verdaderamente opositor, también durante la campaña. Entonces, para mí, y coincido con Enrique, es un mensaje muy claro, por lo menos de un gran sector del electorado liberal, que aquí tienen que desmarcarse. Y lo que sí tiene como consecuencia al presidente es que se le dispara el proselitismo enfrente, a menos de 2 años de la general. Hay que recordar esto, estamos ya en junio, terminando junio. ¿En qué sentido se le dispara? Y se le dispara el hecho de que si hubiese ganado Amarilla,
el Partido Liberal hubiese mantenido todavía un perfil bajo en su rol de opositor, a mí me parece que no hubiesen salido tan rápidamente los candidatos como ahora. Evidente y definitivamente Efraín Alegre hoy está apuntalado como el gran candidato liberal para la negociación que pretende plantear con Fernando Lugo y con los otros sectores de la oposición. Para mí se le dispara en ese sentido, digo como resultado, consecuencia para el gobierno, es tener enfrente ya a un candidato que, aunque vos digas mediáticamente lo que vos quieras, te va a generar un escenario de constante cuestionamiento y de constante posicionamiento antigobierno, antigobernista. Sí. No, yo creo que ese es el mensaje del pueblo liberal, sin duda. No solamente por el triunfo de Efraín Alegre, sino porque también el alto porcentaje que tiene Salim Busarquis, que a mí me sorprendió realmente, 20%. 80.000 votos tuvo Salim Busarquis, así que a mí me parece que no solamente se concentra en Efraín, sino que los dos candidatos que plantearon ese divorcio, diríamos, del Partido Liberal con el gobierno, es la tesis que gana en el partido. Y yo creo que este es un posicionamiento de la gente, del liberal. Ni siquiera luego tanto por la campaña que hizo Efraín Alegre, porque él hizo una campaña modesta, diríamos. Convengámonos que no es un candidato carismático que arrastre multitudes, sí. que yo creo que la gente salió ayer cuando veíamos que el porcentaje de participación era 30%, yo decía, bueno, siempre una participación alta beneficia al disidente, diríamos, y creo que es un poco la premisa que se cumplió en la interna liberal. Y bueno, ahora lo que yo creo que es reposiciona al Partido Liberal. Por un lado, internamente hablando, creo que el mensaje es, bueno, hagamos oposición, ¿verdad? Cartes es el adversario, el Partido Colorado es el adversario. O sea, dejémonos de joder con este amancebamiento con el poder que planteó Blas Llano, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que reposiciona al partido que tuvo, a raíz de este acercamiento con el gobierno, tuvo, diríamos, su perfil como se desdibujó en el Congreso. Y el Frente Guazú, con menos votos, se posicionó realmente como el partido que confronta con el gobierno, diría, con el PDP, con Desiree Masi, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Partido Liberal desdibujado, con actuaciones un poco ambiguas a lo largo de varios proyectos. Y ya de cara al 2018, obviamente le posiciona a Efraín como precandidato, casi automáticamente, y reposiciona al Partido Liberal para negociar. Veremos qué pasa, un poco porque parecía todo... Yo lo veo a Efraín en el discurso de triunfo como muy apurado a tejer alianzas, y el error que comete fue, ahí está, Lugo lo desmiente, ¿verdad? Entonces como que me parece que la posición de Lugo es la más real, porque yo en la izquierda... Hablando con varios dirigentes de la izquierda, no, es que es así, 2 más 2, 4, ahora nos unimos con Efraín y vamos juntos al 2018. No es así todavía. Claro que no. Ahora, este tema que dice Estela, porque es cierto, yo justamente hice la suma, de 57.5% del partido que fue a votar está con la política lejos de cartes, cerca de la gente, digamos, porque es cierto... Busarquis también significaba eso, ¿verdad? Con ese mismo discurso, digamos, se fue a la interna. Quiere decir que 2/3 está con esa política y 1/3 avaló la política. Y ese 1/3 que le votó al líder amarilla no significa también que esté feliz con Cartes, digamos, ¿verdad? Pero por lo menos avala esa política de concubinato con el gobierno. Ahora, esto... ¿Qué consecuencia real le trae al presidente de la República? O sea, pues, no sé, creo que todos coincidimos que efectivamente esa es la lectura que le damos, que el 60% del partido le dijo lejos de Cartes, cerca de la gente. Sensacional. Ahora, ¿qué consecuencia trae esto con el gobierno primero? Después quiero hablar sobre las posibilidades electorales. Una cosita antes de contestar tu pregunta, o sea, el líder amarilla también sabía que el electorado estaba en esta posición porque él mismo trató de disimular su propia conducta. Es decir, ellos mismos, o sea, estoy hablando del llanismo, cuando estaban haciendo los recorridos, captaron que había una situación que estaba generando este mandato y trataron de disimular su posición, lo cual no se hace el líder querido. Yo creo que lo primero, o sea, más fácil que te diría, la reelección vía enmienda murió ayer.
¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque ya no hay ninguna chance a partir de ahora de que el presidente, su entorno obtenga los votos en el Senado. ¿Vos decís? Ni ¿Que por cero, eso? ninguna. O sea, el liberal que O sea, vote esto... eso no entiendo. A ver, ¿no hay chance para la enmienda o Cartes se da cuenta de la pucha? No, es que todo el mundo te quiere Romerito. el Partido Colorado tiene hoy la chance de pasar el proyecto de reelección vía enmienda en la Cámara de Diputados. Sí. ¿No? Tiene 46 Sí. miembros, qué sé yo. Pero en el Senado, que tenía 23 a 22, ese 22 se acabó. ¿Por qué? Porque toda esta gente, de los liberales que están en ese grupo de 22, ahora si quieren estar en las listas de 2018, no pueden votar cualquier disparate. Y entonces se acabó. Así nomás. O sea, esa es una de las consecuencias. Yo creo que sí. O sea, No, totalmente de acuerdo. Murió la reelección. Creo luego yo que no hubo una decisión política real del gobierno de plantear la reelección. Sí creo que había intereses de grupos secundarios del poder que planteaban la reelección, pero el mismo Efraín, y creo que es un punto de conflicto que tiene con el Frente Guazú, es que él desde el vamos en su campaña dijo no a la reelección. Y la reelección busca Lugo. Claro, ¿verdad? también Entonces, Lugo, o sea, sí. aquí muere la reelección y con esto mueren Cartes y Lugo. Sí. Yo creo que la reelección estaba muerta ya desde antes de ayer. De verdad, por las señales que había. Fue el tiro de gracia. Probablemente era como muerto que lo paseaban maquillado para las reuniones sociales, pero estaba allí ya sin vida. Ahora, ¿por qué se retrasa este sinceramiento del oficialismo colorado en buscar otra candidatura? Y obviamente porque hay un desgaste del presidente de la República y no hay un candidato, Mina. Si hoy buscas, probablemente tengamos en el oficialismo colorado una especie de emulación de lo que fue el fenómeno Aliana, quizás. No hay un candidato que hoy se perfile. Yo creo que sí hay. ¿En el oficialismo? Sí. Algunos que van a apuntalar después. Sí, yo creo que Enrique Riera, por ejemplo, el candidato del oficialismo, que no es un mal candidato, digamos. Ahora, lo que pasa es que el que sea candidato de Cartes, según como esté Cartes, que aparentemente va de mal en peor, digamos, puede suceder el milagro, que cambie este muchacho, Cartes digo, y no sé, todo el mundo le vuelve a querer, digamos, pero yo creo que Riera es un candidato bueno para Bueno, tenés gente joven a la que después puede apuntalar el seguro, pero no hay alguien que se despunte al que definitivamente Cartes diga, vamos a apuntalarlo. Yo creo que Enrique es un candidato. Sí. O sea, es luego ya fue nombrado ministro para eso. Yo así mismo pienso. Le dije a Enrique Riera cuando le entrevisté, porque me dijo todo lo que iba a hacer y qué sé yo, le dije, bueno, esto ya es tu campaña para el 2018, sí. ¿Verdad? Pero yo te decía una cosita nomás. Yo le digo siempre al presidente, no en persona, sino vía radio, ¿verdad? ¿También en persona? No, hace un tiempo que no hablamos en forma directa. Cuidado que no te saque la propaganda. No, tranquila. Lo que te digo nomás es, yo siempre le digo al presidente, acá hay una opción muy sencilla para volver a encaminar la presidencia, ¿verdad? Y hay que deshacerse de los chupamedias que están con el tema de la reelección, porque las medidas equivocadas que se tomaron derivan de los cálculos de estos chupamedias que están todo el día pensando en la reelección. ¿Quiénes son esos chupamedias? Y yo creo que hay un grupo de chupamedias. Decime 2 o 3 chupamedias. 2 o 3 chupamedias. Me voy a quedar sin mis fuentes. No, porque ¿qué tiene que ver eso? ¿Quiénes son los 2 o 3 chupamedias? Bueno, es que la calificación suena un poco gruesa. Sí, un poco, bueno, los que en todo caso le lavan la cabeza equivocadamente, para no decir chupamedias. Bueno, yo creo que el entorno político está en esa idea. O sea, cuando te hablo del entorno político, te sigue diciendo Bachi, Núñez. Bachi, sí. Creo que Filati de repente ve con cariño también esa idea. Sí. Creo que Sergio Godoy. Y Juan Carlos, yo creo que el entorno real de Horacio, y esto lo estoy tocando de oído. Sí, no Juan Carlos y Sara, por ejemplo. O sea, Juan Carlos, Sara, Francis, qué sé yo. ¿Quién es Francis? Francis. Yo no creo que ellos estén con la reelección. No luego. ¿Y el presidente mismo? Hasta donde yo sé. Entonces, ¿por qué murió la reelección si él no quería luego? No, pero técnicamente como posibilidad política. Claro, en el Congreso no pasa. ¿A eso te referías? Yo sé que muchos colaboradores de toda la vida de Horacio le dijeron, yo me voy en el 2018, contigo, sin ti, o sea, hasta el 2018 llegamos, ¿verdad? Porque es mucho desgaste estar en el gobierno, ¿verdad?
Cualquier ser inteligente le diría lo mismo. Bueno, y entonces yo creo que, o sea, si Horacio reencamina la gestión a gobernar y a desarrollar el programa de basta de prebendarios, de los concursos públicos, y de hacer bien las cuentas, de administrar con transparencia la cosa, va a capitalizar, digamos, el candidato de él. No, o sea, primero su candidato, pero va a capitalizar el ansia que tiene el Paraguay de estar gobernado de forma normal, ¿entendés? Yo le digo a Horacio, acá hay que evitar la nicanorización. Nicanor hizo un buen gobierno 3 años, después se volvió loco con la reelección. Este no hizo los 3 años el buen gobierno, ese es el problema. ¿Entendés? Cartes, o sea, él hubiera hecho al revés. Si hubiera hecho un buen gobierno en los primeros años, iba a tener créditos para gastar, digamos, ¿verdad? Políticamente digo. Sin embargo, él cometió un grave error, digamos, él y su equipo, ¿verdad?, de haber parado la economía del país 1 año o 2. Eso causó, aparte de condiciones internacionales, cierto receso económico. Y cuando le va mal económicamente a la gente, ¿verdad? O sea, puedo hablar de lo que quieras, pero si no sí, tenés plata en el bolsillo. En el bolsillo nadie te simpatiza. Y cuando tenés plata en el bolsillo, todo te simpatiza, ¿verdad? O sea, yo creo que Cartes, y aparte de la política, digamos, al revés, esta política no prebendaria, entre comillas, digamos, ¿verdad? O por lo menos menos, ¿verdad?, hizo que pierda mucha base en el Partido Colorado, porque es un partido, sin lugar a dudas, clientelista y prebendarista. Entonces, ese es el tema, siempre discutimos contigo, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa. En el sentido de que si yo soy un partido donde aman a las gordas, ¿verdad?, y su obsesión son las gordas, y de repente me hago el bypass gástrico, flaca, no me van a querer, hermano, porque le aman a la gorda. Bueno, con Horacio Cartes está en un partido al que le sustenta, le llevó al poder y le tiene que sustentar, y un partido que al revés, culturalmente, luego el paraguayo en general, pero digo porque también esto pasó con el PLRA, y la misma izquierda fue prebendaria, digamos, ¿verdad? Cuando tomaron el poder Lugo y después Federico, ambos llenaron el Estado de gente, ¿verdad? 60.000 personas. Exacto. Entonces, eso significa que hay una cultura prebendaria en todo nuestro político. Yo creo que el gran error de Horacio Cartes fue no haber pactado con el Partido Colorado esa política. Claro. ¿Verdad? Porque Lugo directamente no tocó el tema, exacto, Federico no tocó el tema. Claro. O sea, los gobiernos anteriores no tocaron ese tema. Categórico. ¿Verdad? O sea, sí. Y él no por eso, planteó... Él le jugó en contra. Claro. Después a favor tuyo, así, de los Vargas Peña, Casal Ribeira, y no sé qué otros apellidos más que le encanta esa política. Pero después al resto del país y del pueblo, le fue afectado. O sea, el partido fue poderoso muchos años por el prebendarismo y el clientelismo. Lo que pasa es que hay un hecho, y esto también, yo le digo a Horacio que... acá hay una opción muy sencilla, y no es que le digo yo porque a mí me da la gana, porque yo efectivamente tengo un compromiso filosófico con esa idea que está señalando. Pero es una cuestión, Estela y Guille, que se dio en todos los países, que es que los partidos prebendarios en América Latina terminaron quebrando a sus países y a sus partidos. ¿Querés que te dé un ejemplo clarísimo de lo que te estoy diciendo? El Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal Colombiano era el partido más grande de Colombia, bandera colorada incluida. Y bueno, pero yo te doy un ejemplo acá. Acá, mientras estaba en el gobierno, el Partido Prebendario Colorado, no que es de Cartes, que no es el Partido Colorado, es del grupo de Cartes. ¿Y qué le pasó a Nicanor? Estamos peor que antes. No, entonces yo te digo, viva la prebenda, no sé explicar. O sea, la política... ¿Por qué perdió Nicanor? Lo mismo, ¿cómo por qué perdió Nicanor? Perdió por soberbio, pero no por prebendario. Por prebendario. No. El prebendarismo le mantiene el poder a la gente, no le saca del poder, disculpame. No, este es un modelo agotado, mira. Agotadísimo. En este país, donde es un país atrasado económicamente, donde todavía el Estado, digamos, es el gran empleador todavía, disculpame, el prebendarismo todavía no pasó de moda. Ahora, cuando vos me digas que es un país en auge, industrializado, donde en realidad el Estado es una parte más de la economía. Cualquier persona que se da cuenta que no puede tener ni el hospital, ni la incubadora, ni el internet, porque hay Víctor Bogado con sus niñeras y José María Ibáñez con sus cuidadores, simplemente no acepta más. Pero no se agota tampoco. Claro, vos no podés poner el duelo en el político. Claro, tenemos porque hay mucha al Poder gente Judicial y tenemos a los 3 poderes con esa... Pero Estela, el Poder Judicial y el Poder Legislativo del Paraguay tienen, creo que en conjunto, 3% del presupuesto. Esperen, tengo que ir a una breve pausa, pero en realidad es el concepto. En realidad volvamos al punto. En realidad volvamos al punto, claro, no. ¿Cómo va a ser
Para el presidente Cartes, ahora la relación con el PLRA, o sea, han sentido los proyectos en el Congreso, ¿verdad? No solamente el tema de la reelección, digamos, que estoy de acuerdo que tal vez haya menos posibilidades, ¿verdad? Pero yo lo que creo es que el análisis a la pucha no me está yendo bien, ¿para qué quiero luego la reelección si voy a perder, ¿verdad? Yo siempre digo, denle la reelección a Cartes, Cartes no va a ser reelecto, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo no sé, yo pensé que era por ese lado, pero él dice no va a haber luego la figura de la reelección, Claro, que esto claro. inhabilita la figura de la reelección. Una traba, va a haber una traba política. Bueno, vamos a una brevísima pausa y después vemos los otros temas en relación a la interna liberal, todo lo que desata esta interna liberal. Pharmacenter, el mejor regalo para mamá y papá, viene en la canasta que los cuida. Si sos cliente fiel, por cada 50.000 guaraníes de compra generás un cupón electrónico para ganarte 20 canastas para mamá, 20 canastas para papá. Esto es hasta ahora, hasta el 30 de junio. Ya sabes que, como siempre, Pharmacenter nos cuida. Bueno, ¿sabías que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money, también podés hacer compras? Con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargues a tu billetera, también podés usarlo con la tarjeta. O sea, usarla en cualquiera de los más 5.000 comercios de la red Dinelco. Sin recargos en tus compras ni costo de mantenimiento y servicio de asistencia médica telefónica gratuita 24 horas. Adquirirla en las tiendas Tigo o puntos Tigo Money, habilitados, y eso es... ¿Por qué me haces así? ¿Y este otro qué? Después. Bueno, está bien. Viste, es en vivo, así es la cosa. Bueno, adquirir las tiendas Tigo o puntos de Tigo Money, que están habilitados. Ya sabes que por cada operación que realices de tu billetera Tigo Money recibís paquetigos de regalo encima. Con Tigo Money, ya sabes, hacelo todo más fácil. Para comentar y recíbelo con todo si fuera fiesta de guarda. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, Love is on. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Pharmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En Joseph, vive la experiencia.
you did when we were young, when we were young. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. La verdad que se siente la diferencia. Para nosotros que andamos mucho, cada litro que ganamos suma. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay. Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, sonreí. Te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, ¿sabes cómo te puedes proteger todo el año? Ya sabes, me imagino. Apelsin C Vitamin, vitamina C de 1 gramo. Los síntomas, es muy importante prevenir los síntomas del envejecimiento, los síntomas del decaimiento físico y mental, estimular las defensas, por ejemplo, previniendo resfrío. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin es su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, aparte de que murió, por lo menos para Enrique, no sé si para ustedes, murió la reelección. Estuvimos todos de acuerdo en ese tema. O estaba de parranda. La única que no está de acuerdo acá me parece sos vos. No estoy del todo convencida, sí. Si yo fuera Cartes con esto, yo digo, no, ¿Sabe por evidentemente qué mi la reelección aspiración no corría luego? Porque los propios colorados decían, nosotros abrimos la compuerta de la reelección Sí, y nos va a ganar Lugo, Lugo. claro, Pero te lo admiten, o sea, Sí, te lo lógico, dicen. lógico. Sí. Bueno, ahora, ¿qué consecuencia tiene, aparte del término electoral, digamos, esta interna liberal, esta definición para el gobierno de Cartes? El proselitismo, Mina, que se le acelera, va a implicar que, y lo que ya estaban planteando Sí, acá, ajá. los parlamentarios liberales, aunque sea para cuidar las apariencias, algunos van a tener que tener una posición opositora de estar frente al gobierno. Yo creo que agregarle a esto el hecho de que son los 2 últimos años de gestión, los que Que ya les quedan, es lo que ya son los de desgastante. desgaste, Y agregarle son de que antipopularidad. encima gente como los que están acá, ustedes que piensan también, o el resto de los... No va a haber reelección de Cartes, ¿viste? Cuando no hay ninguna posibilidad de El reelección, poder, digamos, el poder se adelanta al pato cojo. Se adelanta al pato cojo. Yo diciendo, eso depende del tipo de gobierno que vos hagas. Si vos haces un gobierno que efectivamente está basado en la entrega de cargos públicos, sos un pato rengo mal, ¿entendés? Por eso, esta es la terapia que le vendieron a Nicanor y creo que le están vendiendo a Horacio también, de que si no pedís la reelección perdemos el control. No, si vos sos un presidente eficaz, que desarrollás los programas, vos tenés autoridad hasta el último día. Lo está mostrando, ¿sabes quién? Lo está mostrando así para que nadie me pueda discutir el tema, Obama. Claro, pero lo discutimos en este contexto, Enrique. No. Estamos hablando de este contexto, Cartes hoy después de 3 años. Y en Paraguay. Lo que pasa es que acá hay un país más institucionalizado. Estamos hablando de esta gestión y este periodo de gobierno. Yo coincido, si hubiese sido un excelente presidente, decir, Guillermo, lo que pasa es que acá... Para mí no, porque es la lógica del poder. Es la lógica del poder, por un lado. No hay manera, hasta el más avesado en el poder sabe que el último año es un encargado de despacho. O sea, para mí pasa por ahí. Eso se dio con todo y se va ya a seguir es el candidato, ya es el todo. El problema... Ahora, yo lo que creo que también hoy... Ahora, a veces tienen un poco más de poder, digamos, por unos años más, cuando hacen un buen gobierno y encima se convierten en el gran elector. Entonces, sí, la gente igual quiere estar bien con el presidente, ¿verdad? Porque yo creo que en esto ese sentido, también si puede él hubiera provocar... hecho un mejor... Yo creo que esto puede provocar también la unidad del Partido Colorado. ¿Por qué?
Y porque al fin y al cabo el reposicionamiento liberal, una eventual alianza con el Frente Guazú y toda la izquierda, porque eso No, va a depende de la arrastrar, actitud de Cartes, porque eso Cartes... va a arrastrar todo. ¿Y por qué no? El fracaso de Cartes es el fracaso del Partido Colorado. Claro, obvio. Entonces Yo esto disiento, puede pero, generar una... me voy a permitir disentir, Estela, con una cosita que es... yo quiero ser bien preciso en esto que voy a decir ahora, porque yo creo que Paraguay sí entra en una fase de dificultad económica, ¿verdad? Pero esta fase de dificultad económica no es atribuible, y objetivamente no es atribuible, a la gestión del gobierno. O sea, se caen los commodities, así como crecer 12% no fue atribuible a Fernando Lugo, sino a los precios de la soja en China. Esta caída no es atribuible a Cartes, es atribuible a la caída de los precios de los commodities. Ahora, Pero no podemos decir que todo es por lo commodity. No. A lo que voy, porque mira, acá nosotros, yo estoy disconforme con algunas cosas que se hicieron yo siempre lo planteo claramente. Yo creo que acá faltó radicalidad en el tema de la función pública, mal. Lo que digo es, dentro de la caída, hay una situación de Paraguay que, yo creo que objetivamente es mejor. Pero hay obras que estuvieron frenadas también, Enrique, que si se hubiesen impulsado al principio de este gobierno, hoy tendríamos quizás suavizado el efecto de la recesión. Acuérdate que había un lío de transparencia. Sí, bueno, pero vos no podés parar una economía por la transparencia. Ese fue el error justamente. Sí, o sea, lo estábamos hablando con Mina antes de entrar, Sí. ¿verdad? O sea, lo que pasa es que acá, digamos, se le dio una instrucción a Germán Rojas y se le dijo, Germán, primero vamos a poner las casas sobre la mesa. Y ese fue el parate, error. ¿entendés? Yo Un no sé si error, ¿eh? No, está visto que fue un error. No, a lo mejor de entrada, si uno lo analiza, no hubiera parecido un error, pero es obvio que vos no podés parar la economía. Eso Aparte, las obras no se terminan en 15 días, hay problema de plazo, de tiempo, de No, de efecto circulante, que se generan, claro. O sea, ¿qué pasa? Cuando A mí hay me gente parece trabajando, cuando hay gente que cobra y plata, y no solamente esto tiene efecto en el rubro de obras públicas, ¿verdad? Tiene efecto en todo, porque el tipo compra gaseosa, come arroz, come empanada, Mira, entonces el empanadero vende más. Pero o sea, yo te quiero, no, pero yo, vos sabés que se paró un año a mí me y pico, gusta no se mucho, a mí me gusta mucho hablar con números, ¿verdad? Porque de repente la discusión política en nuestro país es muy retórica. Entonces, vamos a hablar un poco con números. A ver, en el gobierno de Fernando Lugo se invirtieron 160 millones de dólares anuales en obras públicas. Este gobierno invirtió 600 millones de dólares anuales hasta ahora. O sea, no es cierto que no se pero puso te la voy a plata. explicar. En el gobierno de Fernando Lugo, si bien pudo haber invertido efectivamente menos plata en obras públicas, acá este gobierno no solamente paró las obras públicas y encima en un momento económico que no tenés que parar. Fernando Lugo, si bien invirtió, porque invertía todito lo que tenía, o sea, no podía invertir más porque no había más plata para invertir, pero él tuvo la política al revés, agresiva, y Federico Franco no, ni qué decir. Federico, digamos, ¿verdad? o sea, Federico sí lo... Exacto, bueno, pero por eso invirtieron y hicieron todo lo que podían. Y encima en un contexto de crecimiento económico. Entonces vos hasta podía haber parado, y a lo mejor no se iba a notar, ¿entendés? Lo que pasa, como vos decís, en un contexto encima, ¿verdad?, de recesión, no sé, en los Estados Unidos, digamos, en la época de la gran recesión, ¿qué hicieron? La obra pública. Claro, obra pública, hacían un pocito a la noche, tapaban un pocito, cualquier cosa, pero con tal de pero mover mira, la economía. lo que yo estoy mostrando, lo que yo te traigo acá, o sea, yo traigo a esta mesa unos elementos que son objetivos, porque son... No, y lo que yo te digo también es objetivo, de que... O sea, la ejecución presupuestaria muestra que en los 2 primeros años de Horacio, 2 años, ahora 3 años que se cumplen ahora en agosto, el promedio de inversión pública fue 600 En el primer millones. año nada, ese es el problema, en el primer año nada. Y ahí empezó a desacelerarse. Y el capital es muy sensible, y vos sabes eso, el capital es sensible. Cuando vos ves que una economía se desacelera, que las cosas no funcionan, ¿cuántos son proveedores del Estado? No solamente obras públicas, proveedores del Estado, grande, ¿verdad? mucho. El Estado Entonces, el primer gestor. Entonces, ¿qué pasa? Eso se estanca y la gente empieza a retraerse, ¿verdad? Y increíble, después ya es un estado casi psicológico y no necesariamente, ¿entendés?, de condiciones reales económicas. Entonces, en ese sentido para mí fue errado. Ahora, yo no quiero que termine el programa antes de no solamente analizar el tema liberales o gobierno, sino que, a ver, esta interna liberal
en relación al 2018, ¿qué da? Efraín va a ser el candidato. El hecho que Efraín sea candidato, porque él mismo lo expresa, digamos, no es que nosotros especulamos, Claro. que el hecho que él sea candidato y a la vez presida el PLRA, eso no puede traer conflictos con otras personas que ya sea quieren ser candidatos o no quieren que sea Efraín, sino quieren que sea Mario Ferreiro el candidato, o quieren que sea Lugo, porque hay luguistas y ferreristas también en el claro. PLRA, ¿verdad? Y no necesariamente todos efrainistas, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo va a ser para el propio PLRA y para la opción de la alternancia, para los Yo voy a contestar y me voy a callar, opositores? les prometo. Pero yo voy a decir una cosa muy de mi corazón y le dije hoy a Efraín. Yo creo que Fernando Lugo no miente cuando dice que él siempre estuvo más cerca y está más cerca del Partido Colorado. Y yo creo que hay que dejarle nomás que se vaya al Partido Colorado. Yo creo que es un error tratar de arreglar nada con Lugo. Papá, vos sos un chico que está simpatizando con el movimiento bolivariano, con la dictadura de Venezuela, pues te vas con Nicanor y juntos de la mano van por el jardín. Pero, y si el Partido Liberal hace eso, pues yo creo, o sea, a lo que voy es, Lugo tiene un grupo de gente simpatizante que yo no creo que sea así de grande como ustedes dicen. Yo creo que el simpatizante de Lugo es lo que estuvieron en la municipal y parada ahí. Pero hay una cantidad de gente No puedes que no... comparar la votación municipal con la votación presidencial. Lo mismo que No comparar se puede. Está bien, vamos a las votaciones no era así. nacionales, vamos a 2013. Lugo es 5 senadores. Eso es Lugo. Nada más no es Lugo. 300.000 Lugo es un fantasma inflado por los que le asustan a Horacio. La verdad del Lugo es que el Lugo tiene un grupo de gente que simpatiza con él y un grupo mucho más grande que no quiere saber nada de él. Yo no sé si hay un grupo mucho más grande que no quiere saber nada. O sea, Lugo sin poder ser candidato en realidad. Y Lugo además Porque no hoy puede ser hablaba- candidato. Hoy hablaba con Lugo y Lugo nos decía en la radio que va a ser la Corte la que defina su candidatura cuando él inscriba su candidatura. Así es. Y él vaya hasta el final. Yo no veo tampoco muy sencilla una alianza con Efraín Alegre, con el liberalismo. Lugo. Va a depender mucho de la Corte Suprema. La reelección de cómo se dé ese Lugo proceso es también. tan mentirosa como la reelección de Cartes. Es un discurso del Frente Guasú. Así mismo. Porque sin ese discurso, bueno, el Frente Guasú todavía está en un proceso de consolidación como fuerza política. Entonces, ¿quién es la figura más importante del Frente Guasú? Fernando Lugo. Y les voy a dar un dato, 2013. Lugo, como candidato al Senado, tuvo 300.000 votos. Y su lista presidencial, encabezada por Carrillo, tuvo 80.000 votos. O sea, en realidad Lugo es la figura del Frente Guasú. categórico. Entonces, No hay una duda. eso por un Pero lado. un tipo que tenga 300.000 votos me parece no es Claro, nada despreciable. o sea, yo lo que creo, y yo creo que lo sabe Efraín y lo sabe cualquier candidato que quiera derrotar al Partido Colorado, que solo con alianza se puede lograr esa derrota. ¿Qué pasa si Se el Partido demostró- Colorado, en la desesperación, digamos, de que se está armando un frente, Efraín y qué sé yo, opta por una alianza y hace una alianza con Lugo? Yo no creo eso. Yo Me tampoco parece puedo- absolutamente imposible. Yo también, a mí yo veo muy Sería difícil. ir contra la esencia del Frente Guasú, una alianza con el Partido No, Colorado. ir contra Yo la no creo esencia del eso. Partido Colorado lo que sería. Pero más cuando que nada. hablamos de alianza Fernando institucional, Lugo es colorado, estamos hablando- chicos. estamos Fernando hablando- Lugo, sí. Fernando Lugo es colorado. Fernando Lugo yo creo que es más colorado que Es más liberal colorado, categórico. por favor. Eso lo dijo él hoy, o sea, está Sí. ahí en su palabra. No, estamos Pero diciendo yo creo que nosotros. Lugo a veces lanza cosas así como... No, pero él hace rato que está diciendo esto del Partido Colorado. ¿eh? O sea, de Pero el hace Partido Colorado unos va a meses. depender, en este caso, de su principal adversario en las elecciones. El Partido Colorado. Con los líos internos, obviamente crecen las chances de quien esté enfrente, sea Alegre, sea Lugo. Pero una Depende- alianza institucional con Lugo Depende, también, yo no la veo. Eso te iba a decir. Yo creo que los dos están con dificultades, ¿eh? Te quiero decir, los dos frentes, tanto el Frente Colorado como el Frente Liberal, para tomar a los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Y luego Yo no la pausa, creo- a ver, yo no tengo que ir a la creo- pausa, sí. pero a ver, luego la pausa. Camina el 2018. ¿Cómo está la ANR y cómo está el PLR y cuáles son las perspectivas, digamos, de alianzas y candidatos? Luego de la pausa. y ventilándose al sol. Y hoy puede ser un gran día. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida.
Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, love is all. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Petropar es una empresa nacional que piensa y trabaja para la gente. Por mi trabajo recorro grandes distancias, recorro todo el país. Petropar me asegura calidad, cantidad y precio. Con precios justos, combustibles más amigables con el medio ambiente y una mejor administración. Ofrecemos productos de calidad garantizada para la gente. Petropar, comprometido con el Paraguay, Gobierno Nacional, construyendo el futuro hoy. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Sí, porque está todo tan caliente. Bueno, atenti. Lo mejor para tus fiestas, ya sabes, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. España, casi Brasil. Teléfonos, ahí están en pantalla. 021 53 51 020 40 31 para las fiestas y recepciones, olvídate. Pedí todo al molino y disfruta de tu fiesta. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Una de las mejores sillas que vas a encontrar, ¿dónde? En Mecal Muebles, que son las que usamos en el programa. Bueno, se nos va el tiempo. Yo quiero saber en relación a los proyectos del 2018. Por ejemplo, Lugo, Efraín. A ver, el bloque opositor, digamos, PLRA, Company, digamos, sí. ¿Verdad? A ver, ¿quiénes ustedes creen que va a ser el candidato? Va a haber un bloque. Lugo va a estar alineado en ese bloque. Lugo va a estar alineado en el bloque Colorado. No, imposible que el bloque Colorado. No, el Partido Colorado, lo que pasa es que se va a dividir, entonces va a haber un tercer bloque. A ver, ¿qué se les antoja para el 2018? Así? Vos sabés que las profecías son terribles, sí. Porque después, primero que no salen, ¿verdad? Ahora no importa, pero digamos hoy, así que... Yo te diría que yo voy a coincidir con Guillermo. Yo creo que está muy bien encaminado Efraín para la candidatura liberal y yo creo que Efraín no está para negociar la candidatura, o sea, no...
De hecho, con su rechazo a la reelección, está diciendo eso. Lo está diciendo. Y yo creo que voy a coincidir contigo, el candidato colorado va a ser, el candidato del cartismo va a ser Enrique Riera. Sí, ni una duda. O sea, yo creo eso, Sí, ¿verdad? yo también. A no ser que haga que sea una gran decepción en el ministerio, pero no, bastante hábil es Enrique como para poder hablar. Yo también, eso es lo que quería decir. Yo creo que cualquier candidato que sea de Cartes pierde las elecciones. ¿Las internas o las generales? No, las generales. Las generales. Las generales. Y la interna también, ¿eh? O sea, yo le veo con mucha dificultad al candidato de Cartes. Yo frente a un candidato como Marito, por ejemplo. Porque es buen candidato, claro. Riera, lo que te digo, es buen candidato. Para pasar las internas. Sí, pero el problema es estar asociado con Cartes. Pues si bien el dinero fluye, ¿verdad? Y es un gran aporte eso para una campaña, ¿verdad? Pero si él sigue, sobre todo profundizando, como dice Enrique, si le hace caso a Enrique Vargas Peña, por ejemplo, gana las elecciones. No pasa la interna su candidato. Porque, sí, pasa. Justamente el antiprebendarismo es lo que todos los funcionarios públicos, son colorados un porcentaje alto, pero no le van a votar a aquel que fue perjudicado. ¿Entendés lo que te digo? Y que no Entonces, le voten. El funcionario público no le quiere. Y bueno, pero ¿cómo va a pasar porque la interna? vos tenés, pero mira, te hago un cálculo matemático puro y simple, perdón, y te juro que me callo. 35% es el piso electoral del Partido Colorado de funcionarios públicos. Pero hay un 70% del país, 65% No del del país, dentro de la interna te estoy hablando. Colorada. ¿Cómo va a pasar el candidato de Cartes? En el Partido Colorado hay una clave muy sencilla, Mina. ¿Cuál es? El prebendario se alquila. Punto, se acabó. No, pero el prebendario se alquila. Él puede ser presidente seccional. Pero todo el resto que le siga a ser presidente seccional, ¿vos querés que porque ¿cómo ganó Aliana también? le va a decir? Aliana no candidato impuesto por Cartes. O sea, y Aliana arrasó. Vemos lo que pasó, cómo ganó las internas. Yo creo que pasa fácil las internas. Yo no creo que pase fácil. Yo no creo todavía, o sea, yo no me animaría a decir todavía que vaya a perder el candidato de Cartes en las internas. Porque en primer lugar, Riera no es Aliana. Para empezar. No, Riera es un buen candidato, acabo de decir. Riera es un buen candidato. Pero si va a llevar adelante la política de Cartes, los colorados no le van a votar. A no ser que sea mandulero como yo creo suele que ser el luego, universo ¿verdad? del Partido Colorado ya es mucho más allá del voto cautivo. Yo creo que ya es mucho más allá que el voto cautivo. Del funcionariado público o de los prebendarios. Y yo creo que las elecciones, tanto generales 2008, las municipales últimas, te demuestran que hay un nuevo comportamiento, hay un nuevo electorado. Déjame darte dos datos. Ya. Lo que yo veo, es arriesgado ese pronóstico, coincido, pero veo tres frentes, 2018. Los colorados por un lado, no sé si totalmente unidos o como fragmentados con esos apoyos así de omisiones. Fragmentados. Efraín Alegre, Mario Ferreiro, la gente del PDP, el PEN por otro, y por otro grupo de Frente Guazú. Yo veo tres frentes. Primero. Segundo, lo que dice Estela. Cartes ganó entusiasmando a más de 239.000 votantes que estaban fuera de su partido. Esa es la clave para ganar el 2018. Por eso es que me parece arriesgado que sin ese componente de entusiasmo y de emoción por fuera de los partidos, hoy hagamos pronósticos sobre quién puede ganar. Pero son 239.000 votos por fuera de lo que lograron los senadores colorados en aquel momento. Bueno, 100%, así mismo. Se nos fue el tiempo, muchísimas gracias. Este es el panorama que obviamente seguiremos analizando, pero lo que sí está claro que fue un AKPT para Cartes, esta interna liberal, y me imagino que también le habrá sacado luego las ganas de no solamente las posibilidades reales de los votos en el Parlamento para votar la figura de reelección, que creo que sí, efectivamente es muy difícil, ya estaba lo ya difícil, pero sí también le habrá golpeado el ánimo en relación a lo que fue, digamos, la lectura que todos hacemos acá. En eso coincidimos. Son dos derrotas consecutivas, la presidencia del Senado y la interna. Pero la presidencia del Senado otra vez es más relativa. Más de élite, digamos. Claro, porque uno más, uno menos, ¿verdad? Se compra, bastante. se vende, se alquila, digamos, ¿verdad? Pero en relación al tema, esto sí, porque es la gente, digamos, la que se Aparte, expresó. el eslogan central de la interna liberal, ¿cuál fue? Sí, lejos de Cartes. Cerca de la gente. Mensaje. Bueno, ahora sí, chau, chau. Hasta el próximo miércoles. Ya sabes que de lunes a viernes, de 8:30 a 12, te espero siempre por Radio 1000. Chau, chau. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo.
Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.